Historia de Miércoles fue declarado de interés legislativo por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y por el Consejo Deliberante de Azul. Auspician este programa Municipalidad de Azul, Lo Domingo, Casa de Té y Picadas, Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos. Aire Yo Soy, de Jessica Valeri. Damero Revestimientos. Ibú Indumentaria. Consejo Deliberante de Azul. Guanaco, alpargatas con estilo. Adam Smith, Ricardo. No, cuando hablan del mismo Alberdi, la verdad que no tiene mucho que ver con lo que hoy se entiende por liberalismo, ¿no? Hablen que no más. Bueno, esta fue como la previa. Sí, estuvimos charlando. Ya hicimos un mini programa. Cuando vos digas, a Rui. A Rui. Le vas a ver haciendo los gestos a ella, es un código de la base. Perfecto. ¿Listo? Sí. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy estamos con Pedro Arruy, que es docente universitario de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, que de hecho nos han recibido muy amablemente en el Centro de Investigación y Posgrado, porque queremos hablar con Pedro sobre un tema que, bueno, él sabe muchísimo, es experto, y es justamente la cuestión de la República, que por ahí escuchamos en los medios que se habla de la República. Bueno, Pedro, ¿qué es la República? Bueno, es difícil definirla y que esa definición abarque todo lo que se entiende por república. El concepto de república ha ido también modulando en el tiempo, ¿no? Desde la república griega hasta lo que hoy entendemos por república. Yo me quedaría más en el tiempo pensando en lo que es nuestra república y cómo entendemos la idea republicana, de gobierno, que es una idea que nuestra Constitución expresamente establece, que viene obviamente de las ideas republicanas que eclosionaron allá por la Revolución Francesa y demás, y impactaron en nuestra Constitución, y que tiene rasgos que son muy importantes, como por ejemplo uno claro es la división de poderes, es la publicidad de los actos públicos, es el control de los actos de gobierno, ¿no? Es la representación y la posibilidad de voto, y que los mandatos se acorden en el tiempo y haya posibilidad de renovación. Y a su vez a la idea de república se le sume la idea de la democracia, ¿no? Que es un condimento esencial para pensar la república tal y cual como nosotros lo entendemos, porque el concepto de república puede quedar vacío si uno piensa, por ejemplo, en la República Popular China. Bueno, uno dice es una república, bueno, puede que sí en alguna idea muy mínima de la república, pero nosotros entendemos la república ligada esencialmente a la democracia, ¿no? Y entonces me parece que esos son esos rasgos definitorios que recién te hablaba, por citar algunos, ¿no? Nosotros por Constitución tenemos una división en tres poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Esto es así? Sí, esa es la división clásica del poder que tomamos allá un poco por impulso o por idea del constitucionalismo norteamericano. Después hoy podemos pensar, sobre todo a partir del año 1994 y la reforma, que se encuentran otros poderes o lo que se ha denominado extrapoderes. Pero la división clásica al estilo norteamericano, que nuevamente reitero fue una de las grandes influencias de nuestra Constitución Nacional, es la división del poder en tres estamentos, en tres ramas. Por ejemplo, a diferencia de algunas constituciones europeas, que no tienen esa tan clara diferencia entre los poderes. El nuestro sí, o sea, hay tres ramas de gobierno que tienen la particularidad que se controlan recíprocamente, o sea, la idea americana en checks and balances, o sea, de controles recíprocos. Bueno, esa es nuestra idea de división de poderes. Tres poderes que ejercen funciones distintas y que a su vez tienen mecanismos de controles recíprocos entre ellos. ¿Cuáles son esas funciones? Digo, deben ser muchísimas, pero si las podemos englobar en las más relevantes o en las que más impactan en nuestra vida cotidiana, ¿cuáles decís vos que serían, Pedro? Bueno,
Por eso, hay algo que uno lo puede encontrar en los textos y hay otro que lo puede encontrar en la realidad. Si uno ve la Constitución fríamente y también esta división clásica del poder, encuentra que hay un poder legislativo, que es el que sanciona las leyes. ¿Qué son las leyes? Son los actos del Estado que regulan nuestros derechos constitucionales, que los limitan, que los regulan, que los establecen. Hay otro poder que es el poder ejecutivo, que es el que administra la política y que es el que administra los recursos del Estado, que son provistos por el poder legislativo. Y hay otro poder que es el judicial, que hace la aplicación de las leyes, dirime las controversias entre particulares, y en nuestro sistema constitucional tiene un rol muy importante que es el de control de constitucionalidad de las normas. O sea, es un poco el árbitro para evaluar si las normas de los otros poderes se atienen a la Constitución Nacional. Eso, diría, sería el mapa ideal de la división de poderes. Lo cierto es que nuestras constituciones o nuestra práctica constitucional, por no decir nuestras constituciones, han tenido esta idea de balance bastante desbalanceada hacia los poderes ejecutivos. Por eso muchas veces en las constituciones latinoamericanas se hablan de los hiperpresidencialismos, o sea, los presidencialismos muy fuertes. O sea, hasta incluso culturalmente nuestras sociedades han auspiciado poderes ejecutivos que asumen a veces en mayor medida las funciones que la Constitución le da, ¿sí? Y esto ha pasado con todos los signos políticos. Digo, vos sabés muy bien de historia que siempre, desde el caudillo hasta hoy, la idea del poder ejecutivo fuerte es una idea seductora para nosotros los argentinos. No digo que sea lo que la Constitución dice, pero es lo que muchas veces ha pasado. Pedro, ¿y quién debería, en la teoría, controlar estas cuestiones? Vos recién hablabas del poder judicial, ¿es el único? No, yo te decía que hay entre los poderes controles recíprocos. Lo que yo podría señalar es que los poderes legislativos han cedido un poco en sus funciones que en otros sistemas, por ejemplo, si uno ve el sistema norteamericano, no en la actualidad, porque el sistema norteamericano en la actualidad también está en crisis y con poderes ejecutivos muy fuertes, pero la idea de los poderes legislativos en ese sistema que se asimila al nuestro es mucho más poderoso que el nuestro, ¿sí? Las legislaturas sí tienen una presencia mayor en las decisiones políticas. Acá muchas veces las legislaturas han delegado, ¿sí? Han delegado normativamente, lo cual ha pasado recientemente, han delegado al Ejecutivo sus funciones. Le han dicho, bueno, le doy por un año estas facultades a usted y se las delego. Bueno, un poco es lo que ha pasado, por ejemplo, con la ley de bases, ¿no? Y eso, que en definitiva es una ley de delegación en el Ejecutivo. Yo creo que ahí un poco se rompe esa idea de balances entre poderes. Bueno, y el Poder Ejecutivo, que no es un poder político, o por lo menos no está en teoría en la disputa política o en la disputa diaria de la política, es un poco el que debe controlar estas actitudes de los otros poderes. No sé si fui... Sí, pero quizás cuando hablamos de esta delegación, ¿estamos hablando de lo que se conoce como facultades extraordinarias? Bueno, volvemos a la historia, o sea, nuestra Constitución siempre temió a las facultades extraordinarias. ¿Por qué? Porque vos lo sabés mejor que yo, nuestra Constitución es producto de una guerra entre hermanos, fratricidas, que vino a poner límites y tenía mucho miedo a las facultades extraordinarias. Sobre todo los liberales después del rosismo, ¿no? Entonces quisieron ponerle límites a las facultades extraordinarias. Así todo, nuestra Constitución permite, bajo ciertas circunstancias excepcionales, que los poderes legislativos deleguen en el poder ejecutivo facultades que les son propias, por un tiempo determinado y para materias determinadas. Y esto ha sido así durante muchísimo tiempo. Lógicamente siempre me refiero a épocas democráticas, claro, ¿no? Sí. Cuando no hay democracia no hay constitución pero bueno, esto ha pasado y después del 94 para acá ha pasado mucho, desde los superpoderes, recordará que se le decía que se le daban a caballo, hasta las leyes de delegación para este gobierno. Todos los gobiernos han buscado, cuando hablo de los gobiernos del Poder Ejecutivo, han
le han requerido al legislativo que le conceda estas facultades y el legislativo en general se los ha dado. Pedro, ¿cómo se eligen cada uno de los poderes? Porque justamente este es un año electoral y quizás muchas personas no sepan lo que eso significa o qué se elige o cómo se renueva. Bueno, buena pregunta. Primero, entender que nuestro país es un país federal, por ende tenemos gobiernos provinciales y gobiernos nacionales. En general, los sistemas suelen ser similares, pero bueno, difieren en algunos casos. Pensando en el sistema federal o en la Constitución establece, bueno, los poderes ejecutivos se eligen cada 4 años con una posibilidad de una sola reelección. Esto es producto de la reforma de 1994. En una primera vuelta, y si en esa primera vuelta no se accede a unos números 45% o 40% con una diferencia de 10, se llega a una segunda vuelta donde compiten las dos fórmulas mayormente votadas. Que fue, perdón, te hago un paréntesis, lo que ocurrió en las últimas elecciones. Fue lo que ocurrió en las últimas elecciones, sí. Que fue un poco producto también de la reforma en 1994, ¿no? Pero bueno, esa reforma en 1994 pensaba un país distinto al nuestro, pensaba un país de dos partidos grandes, ¿no? También vuelvo como el sistema norteamericano. Hoy eso no existe. Lo que eran dos partidos allá por la década del 80, hoy son varias coaliciones y varios partidos. Entonces, bueno. El famoso bipartidismo. El famoso bipartidismo que hoy no parece ser tan así, o por lo menos no como se configuraba en ese momento. Bueno, y después tenemos las elecciones de los diputados, las elecciones de los senadores representan a las provincias, los diputados al pueblo de la nación, y por otro lado, el otro gran poder es el poder judicial, que el poder judicial no tiene una elección popular directa como lo tiene el presidente o lo tienen los legisladores. La elección de los jueces, tema muy candente en la actualidad, los jueces federales, los jueces inferiores, los jueces que no son de la Corte, se eligen, en principio, se seleccionan mediante un concurso público, que interviene el Consejo de la Magistratura, que selecciona y conforma una terna que es elevada al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo elige entre esos tres limitándose. O sea, hay una limitación al Poder Ejecutivo también producto de la reforma de 1994. Previo al 94 el presidente podía elegir juez federal a cualquier abogado o abogada del país. Después de la reforma de 1994 el Consejo de la Magistratura le da 3 posibilidades donde no puede salir. Cosa que no pasa con los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte, el presidente puede elegir sin pasar por el Consejo de la Magistratura, pero necesita también, como la de primera instancia, lo que se llama el acuerdo del Senado. Un acuerdo del Senado que es, digamos, donde está la disputa hoy. Un acuerdo del Senado que es muy exigente porque requiere para los jueces de la Corte Suprema las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado. 2/3 partes obviamente es un número que requiere consenso. Es muy difícil que un poder tenga las 2/3 partes del Senado. Hablábamos de que el Poder Ejecutivo Nacional tiene una duración de 4 años en el cargo con posibilidad de reelección inmediata. ¿Cómo es el caso para legisladores y para Poder Judicial de durabilidad? Bien, bueno, está bien. En el caso de los legisladores, los diputados duran 4 años y los senadores 6, pueden reelegirse reiteradamente, no tienen límites en sus reelecciones. Y en el caso de los jueces, bueno, los jueces una vez designados duran en sus cargos hasta que cumplen la edad jubilatoria o se jubilan. En el caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta los 75 años. Hay una posibilidad de 5 años más, pero ese debería ser el límite. Pero los cargos judiciales se dice vitalicio. Bueno, no es que son vitalicios, sino que son hasta que se tengan la edad jubilatoria y se jubilen, ¿sí? Obviamente hay formas de remoción, que se llama el juicio político, pero bueno, no tienen un acotamiento en los plazos como los poderes electos. Y en el pago chico, ¿esto cómo se replica? Porque bueno, nosotros salimos por la tele en toda la región y quizás muchas personas que nos miren voten por primera vez este año.
¿Cómo se replica todo esto que vos nos explicás a las localidades? Claro, es buena pregunta. Bueno, como te decía, en nuestro sistema constitucional de organización federal nosotros tenemos 3 estamentos: el estamento nacional, el estamento provincial y los estamentos municipales. Los municipios son entes incluso anteriores a la nación, ¿no? Los municipios son fundantes de nuestro Estado nacional. Y también, bueno, un poco se replica esta división del poder. Esto está muy claro en el ámbito provincial, donde hay un gobernador, donde hay legislaturas provinciales y poderes judiciales provinciales. En el caso de los municipios, esta división del poder no es tan clara, porque sí tenemos un poder ejecutivo, que está en el intendente, y un poder legislativo, que son los consejos deliberantes. Ahora, no hay un poder judicial municipal, ¿sí? Hay lo que se llama juzgados de falta, pero no son esencialmente poderes judiciales, no tienen funciones jurisdiccionales, sino que son parte del poder ejecutivo con algunas particularidades, ¿sí? De independencia, por ejemplo, y de continuidad en el plazo de su trabajo. Lo que queda muy en claro con esto que vos nos estás explicando es que una persona que ocupe un cargo en cualquiera de los 3 poderes no puede hacer lo que la persona quiera. Tiene que atenerse en primera instancia a la Constitución. Por supuesto. Y en otra instancia también a los otros poderes. Por supuesto, esa es la idea de lo primero que charlábamos, ¿no? La idea de la república. La idea de la república, etimológicamente, en la cosa pública. Bueno, los funcionarios públicos son servidores públicos y se suele decir que tienen una atribución positiva. O sea que los funcionarios pueden actuar solo en la medida en que la ley lo establece, a diferencia de los ciudadanos, ¿no? El artículo 19 de la Constitución. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que no nos está expresamente prohibido, el principio de libertad. En cambio, el poder del Estado, por ser un poder que tiene el poder coactivo, solo puede actuar en la medida que las normas se lo permitan, en la medida que la Constitución se lo permite, en la medida que la ley se lo permita. Obviamente los poderes siempre tensionan contra la ley, porque el poder siempre quiere más poder, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, ahí es donde empiezan a funcionar los pesos y los contrapesos que charlábamos hace un ratito también. Qué importante tener una facultad de Derecho en nuestra ciudad, que además es pública, es gratuita, Claro que sí. y que recibe a quien quiera, Sí, por supuesto. obviamente con los condicionantes educativos pertinentes, quiera formarse en Derecho. Sí, para nosotros es muy importante, para la región creo que es muy importante. Nosotros recibimos alumnos de toda la región, de todo el país, incluso de algunos estudiantes extranjeros. Entonces yo creo que es muy importante, y esto que hacemos nosotros, tratar de compartir lo poco o mucho que sepamos, porque nos parece importante, nos parece relevante. Y la facultad siempre es un lugar abierto, esta facultad en particular tiene una preocupación muy importante por la institucionalidad, por los derechos humanos, por los derechos de las minorías. Entonces, sí, es un lugar abierto para el conocimiento y para recibir a todos los estudiantes que quieran venir a emprender esta profesión, que es muy linda. Esto que decías recién es muy importante, porque que las instituciones no sean claustros cerrados, sino que se comparta todo esto que impacta directamente en nuestra vida, porque vamos a votar, pero el acto democrático no termina en esa elección. Luego la conformación de los poderes hacia la vida republicana de un país, y es importante que también estemos informados sobre estos temas. Me gustaría preguntarte una cuestión, y es sobre las constituciones provinciales, que son preexistentes a la Constitución nacional. Nuestra Constitución es de 1853, las constituciones provinciales son de principios de siglo, década del 20 en su mayoría. ¿Cómo es la cuestión de la superposición, si existe, qué constitución debe atañirse a cuál otra? Entiendo. Bueno, sí, obviamente en nuestras provincias, o alguna de nuestras provincias, no todas nuestras provincias fundacionales, digamos, nuestras provincias
lo que hoy encontramos como Buenos Aires, el litoral, Córdoba y la provincia del norte, que fueron las provincias, digamos, que conformaron el Estado Nacional previamente a guerrear entre ellas. Después dicen, en algún momento, ¿no?, pasado Casero, Cepeda y Pavón, como vos bien lo debes conocer, llegó un momento en que conformaron el Estado Nacional. No con ripideces, no exento de ripideces, quiero decir esto. Pero hay una lógica muy clara en nuestra Constitución Nacional, que las provincias son anteriores al gobierno nacional, que las provincias son las que constituyen el Estado Nacional y son las provincias las que delegan en el Estado Nacional, que conformarán algunas funciones y se reservan otras, ¿sí? Desde las discusiones del puerto, allá por 1859, 60, hasta hoy cuestiones más actuales, por ejemplo, cuestiones tributarias. Siempre hay algún grado de disputa en eso, pero la Constitución claramente establece cuáles son las funciones de la provincia, cuáles son funciones de la nación, y bueno, deberían convivir en armonía, y las constituciones provinciales suelen reflejar las necesidades de las provincias y regular las cuestiones que tienen cada provincia. Por ejemplo, una que charlamos hace un rato, cada provincia tiene su propia organización judicial. Pedro, has sido muy claro. Sí, bueno, ojalá haya sido claro. Sí, claro que sí. Y me parece que este tema es muy importante poder abordarlo desde una perspectiva de la ciencia jurídica y saber que existe un texto que es de consulta pública, sí, que es la Constitución Nacional, y que muchas de las respuestas que a veces buscamos a las preguntas está justamente allí. Sin duda, es un texto fácil, es un texto hecho no para entendidos, es un texto que todos deberíamos conocer, que no es solo para abogados, es para todos los ciudadanos, que se consigue muy sencillamente, es cortito, aunque bueno, hoy después del 94 también incluimos los tratados internacionales de derechos humanos, pero es un texto que es accesible y que nos da muchas respuestas. Así que ojalá más gente tenga ganas de indagar en él. Ojalá así sea. Bueno. Muchas gracias. Y a todos nos vemos la semana que viene para seguir compartiendo una historia de miércoles.